Pues bien, para entrar en materia, damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Dayana Coronel, abogada especializada en Derecho Penal, en Psicología con orientación jurídica y forense. Nuestra invitada es perito psicóloga del Poder Judicial de la Nación en Argentina. Y entre su vasto currículum, Dayana Coronel es directora de la Diplomatura Internacional en Grooming de la Universidad Abierta Interamericana. Adelante, Dayana. Mil gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes desde Argentina, acá son las 3 de la tarde. Muchas gracias por este espacio, Zuli, por tu compromiso, sobre todo para abrir esta temática que sin duda es central, la protección de las infancias y las adolescencias. Les agradezco mucho nuevamente, valoro en realidad mucho este espacio para estos encuentros en este momento para hablar de grooming, que no es solamente hablar de un delito, es también hablar del cuidado, de la prevención que podemos acompañar como adultos y la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos. Para comenzar un poco a charlar sobre el tema, la tecnología está atravesando en este momento de la historia un pico absoluto, está atravesada por toda nuestra vida cotidiana y vemos la tecnología en nuestras casas, en las escuelas, en momentos de ocio, también en los vínculos que vamos construyendo y en la manera en la que nos vamos relacionando tanto los niños como los adultos. Infancias y adolescencias crecen cada vez con la tecnología de la mano y se desarrollan en entornos digitales que cada vez son más tempranos en cuanto a la utilización de dispositivos tecnológicos y también entornos con el uso de la tecnología. Esta es una diferencia sustancial a comparación de otros momentos, de otros tiempos. Los chicos tienen saberes tecnológicos muchas veces que superan a la de los adultos y que están comenzando a desarrollarse algunos tipos de delitos que antes no se encontraban de la misma manera. Al menos en nuestro país, en Argentina, 4 de cada 10 chicos acceden a los teléfonos celulares antes de los 9 años. Y el 60% de niños argentinos permanece conectado a Internet por al menos 6 horas. Una jornada simple de la escuela en Argentina son de 4 horas, así que esto nos indica que hay chicos que están al menos 6 horas usando el celular mucho más tiempo que en la escuela. Así que el uso de la tecnología muchas veces supera lo que nosotros creemos que, bueno, los chicos están en casa, están seguros, bueno, pero muchas veces están con el celular y no sabemos del todo qué están haciendo. En nuestro país, de la región es uno de los que los chicos acceden más temprano al uso del primer celular, más o menos alrededor de los 9 años. No sé alrededor de qué edad cada uno de nosotros usó el celular o tuvo acceso a un celular, pero al menos en mi caso para nada fue el de 9 años y cuando lo recibí también tuve que aprender a vincularme y creo que todavía lo sigo haciendo utilizando medidas de protección y así todo a los adultos también nos engañan. Volviendo al tema de grooming, eh, creo que es súper importante hablarlo de una manera clara, de una manera sin miedo, sin tabúes. Por supuesto, antes que comience esta jornada estábamos hablando con los colegas de que es particularmente sensible hablar de temas donde la infancia está en peligro. Nadie se siente cómodo hablando del abuso sexual en niños y en los adolescentes, pero bueno, es necesario para tomar cartas en el asunto, para ser sujetos responsables. Cada comunidad desde su lugar, cada país necesita tener información que sea concreta y herramientas prácticas para que el cuidado sea integral. Bueno, mi objetivo es sumar un poquito a esto desde una mirada técnica y sobre todo accesible para que podamos identificar algunas señales de alerta y también comprender cómo es la dinámica del delito, porque lo principal para entender hoy quiero que quede súper claro que es un delito, no es una confusión, no fue una identificación que sin querer creí que la persona era más joven, es un delito y tiene una finalidad. También sumar algunos recursos de acompañamiento y bueno, más allá de lo que esta jornada nos podamos compartir, también quedar siempre a disposición con ustedes frente a este compromiso que es la prevención del grooming.
En primer lugar, el grooming es una modalidad de violencia digital en donde una persona adulta establece un contacto con un niño, con una niña, con un adolescente y su finalidad es obtener un beneficio sexual. Su esencia está en el engaño. De esta manera, el agresor va a constituir un vínculo de confianza, de manipulación emocional. También puede ser de aparentemente amistad para disminuir las defensas de este menor de edad, de estos chicos, y abusar hacia conductas de abuso. En nuestro país, en Argentina, se trata de un delito que está previsto en la legislación argentina, está en el artículo 131 del Código Penal. El 13 de noviembre recientemente se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. Está la ley, que es la 26.904, esa fue sancionada en 2013. En ese momento se incorporó al Código Penal y las penas hasta el momento son relativamente bajas, es entre 6 meses a 4 años la pena, donde el tipo penal sería que donde por medio de comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, un adulto contactare a un menor de edad con el propósito de cometer un delito sexual, un delito contra la integridad sexual de la víctima. ¿Cómo ocurre el grooming? Eh, Puede desarrollarse de distintas maneras, incluso el avance de la tecnología hace que esto sea dinámico. Inicialmente el agresor va a iniciar una conversación aparentemente inocente con el niño, con el adolescente, y es importante y súper claro que el agresor va a identificar las vulnerabilidades de quien será su víctima. Va a identificar sus intereses, sus necesidades, y va a adaptarse al discurso para generar cierta cercanía. Supongamos que es un niño de 7 años que está jugando en la plataforma Roblox. Bueno, ese adulto se va a convertir también en un adulto, perdón, en un menor que también juega al Roblox, que también está interesado en el tema. En el caso de una chica adolescente, supongamos de 15 años, eh, que está conversando, cree que está conversando con una amiga. Del otro lado, el agresor también se va a convertir en una chica de una edad similar, de gustos similares, es decir, va a generar cierta empatía para menoscabar justamente su autoestima, acercarse de manera cada vez más fluida para entrar en confianza. Esto pareciera que tarda un montón de tiempo, pero en realidad con la inmediatez de los medios digitales y también que muchos chicos y muchos adolescentes manejan estos vínculos pueden darse de manera muy rápida. Todo es hablando por distintas plataformas. A medida que estos vínculos van avanzando, se empiezan a solicitar imágenes, se empiezan a solicitar datos personales, algún tipo de material para acercarse cada vez más. Una de las prácticas bastante usuales es que su amigo, por así decirlo, del otro lado, que por supuesto no es su amigo, o el noviecito, en muchos casos donde las chicas son adolescentes, empieza a compartir, no sé, le envía una foto, le envía una canción, entonces empieza este ida y vuelta y en determinado momento, que también puede ser muy rápido, le manda una foto suya, pero que en realidad no es suya, por supuesto, es una identidad falsa de otra persona, de otro niño, de otro adolescente, y empiezan a mandarse fotos. De alguna manera, este adulto hace que se cree como un secretismo, como cierto vínculo en donde se empiezan a compartir material y bueno, de una manera también bastante abrupta sexualiza la conversación, intenta trasladarlo hacia la charla que están teniendo. En muchos casos, cuando el niño o el adolescente empieza a enviar, supongamos, una foto sin remera, una foto de sus piernas, una foto de su rostro. En muchos casos deriva este comportamiento en intentos de cada vez pedir más y más fotografías o más videos. Y rápidamente también, cuando envían ya las primeras fotos, este comportamiento deriva en cierta coacción o pedidos cada vez más avanzados de este material.
El tiempo que va el tiempo transcurrido hace que este niño o este adolescente deje de tener presente que es un desconocido el que está del otro lado y muchas veces lo considera un amigo. Estos agresores incorporan, como decía recién, este componente sexual y es fundamental también entender que en el grooming el objetivo final es justamente de carácter sexual. No es una amistad, no es un charlar. También surge la posibilidad de grabar las conversaciones si hacen una videollamada, tomar capturas de pantalla. En muchos casos, ni siquiera más extremos, porque suele pasar, cada vez más común. También este agresor busca el encuentro físico, valiéndose justamente de esta confianza generada y manipulándolo con la difusión de estas imágenes que obtuvo. Por supuesto, el encuentro físico, el encuentro presencial, va a derivar de otros delitos que están conexos, como puede ser la trata de personas, como puede ser el abuso sexual físico, la corrupción de menores. Así que el grooming, que es un delito en sí mismo, pero le abre la puerta a otros delitos conexos. Continuar, ¿cuándo sucede? Bueno, el grooming no requiere de un momento específico, ni de día, ni de horario, ni de contexto. Ya con el mero acceso a, a un celular o a una compu donde esté conectados a una red social o a un videojuego, el grooming puede suceder, de manera que en cualquier momento donde el niño o el adolescente se encuentre conectado, esta posibilidad existe. Estos dispositivos móviles también brindan una disponibilidad permanente y la interacción digital continua incrementa de alguna manera estas posibilidades donde ciertos agresores detecten momentos ya sea de soledad o de vulnerabilidad o cuando detecte también que está sin supervisión adulta. Y lamentablemente esto también tenemos que asumirlo, tenemos que hacer un mea culpa, por así decirlo, donde muchas veces creemos que los chicos están en nuestra casa y están tranquilos o están seguros. Bueno, pero en realidad estos acosos surgen muchas veces cuando los propios niños están en su casa, están en la tranquilidad de su habitación o están sentados en un sillón muy cercanos a nosotros y como adultos no sabemos realmente con quién están hablando. Por eso el diálogo hacia ellos es fundamental. También, ¿dónde pasa el grooming? Bueno, relacionado a esto, en cualquier entorno digital que permita la comunicación, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, juegos en línea, plataformas de streaming, chat internos, foros, eh, todos estos espacios donde justamente haya interacción entre aparentemente pares. Estos entornos digitales facilitan el anonimato y también la multiplicidad de identidades. No es un adulto que está hablando directamente con un niño. Estos agresores crean tantas personalidades como tantas víctimas tengan o más, y también se permite de alguna manera al ser digital que justamente en principio no sea detectado. Esta variedad de plataformas necesita y exige también distintas maneras de ampliación que aborde principalmente la alfabetización digital, ¿no? Por parte de los niños y de los adolescentes y también de los adultos como identificación de señales de riesgo. Por otro lado, los acosadores no solo utilizan redes sociales, sino que, bueno, como puede ser Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, TikTok, sino también se encuentran presentes en plataformas de juego, donde están quizás edades todavía más chiquititas de niños, en donde el modo de vincularse justamente en simultáneo son los chats internos. De la misma manera, como estábamos hablando, la dinámica propia del grooming y los cambios de la tecnología cada vez más avanzados hacen que esta manera de vincularse cambie de modo. Inicialmente se hablaban de cuatro etapas de grooming: la etapa de enganche, por así decirlo, después de fidelización, después de seducción y justamente la última, la etapa de acoso sexual. Podría nombrarlas por arriba, por así decirlo, pero bueno, justamente no necesariamente tienen que estar las cuatro etapas por así nombrarlas o por así decirlas, porque la inmediatez de la tecnología más las características propias de cada chico, de cada niño, cada adolescente, y también distintos modos de vincularse
hace no tanto tiempo después de la pandemia empezó a pasar que los acosadores ni siquiera ocultaban su identidad, digamos, con el incremento de las plataformas, de las billeteras virtuales, sin la necesidad de una validación, muchos niños empezaban a tener muchos adolescentes empezaban a tener billeteras virtuales y muchos adultos, sin siquiera ocultar su identidad, comenzaron a pedirle fotografías o algún tipo de material. Bueno, tampoco está muy regulado en nuestro país el tema de juegos online, entonces esa era una manera, ¿no? de acosar a los niños, a los adolescentes, en principio dándoles cierto dinero a través de billeteras virtuales, pero bueno, si los niños no seguían enviándole cada vez más fotos, entraban en esta dinámica también de agresión hacia ellos, donde, bueno, se veían sumamente vulnerados y en nuestro país hubo bastantes casos, además de muertes, donde muchos chicos, muchos adolescentes se han suicidado, ¿no? Porque en este sentido se vincula muchísimo con la huella digital y lo efímero que resulta ser. Uno envía una foto, pero pareciera que uno la envía y simplemente ya está, se olvidó. No, Internet no se olvida, Internet no perdona esto de una vez que una imagen o un video está subido a la plataforma, más allá que se puede identificar qué ordenador lo envió, desde qué IP estuvo implicada. Se puede quizás dar de baja una fotografía o un video, pero esta multiplicidad o la descarga que cada usuario tenga, de alguna manera es incontrolable. En nuestro país, a través del Programa Nacional de Prevención, lo que se busca es sensibilizar, de alguna manera generar conciencia qué es el grooming y también promover el desarrollo justamente de de habilidades para que tanto niños como adolescentes puedan darse cuenta cuáles son las señales de alerta que tienen que prestar atención y por supuesto no demonizar Internet porque tiene un montón de posibilidades para el propio crecimiento, ¿no? Para el desarrollo de cada niño, eh, capacidades que les ofrece que antes, cuando yo era chica, no existían. Esta ley, que es la ley 27.590 en nuestro país, bueno, justamente busca esto, ¿no? La protección de distintos tipos de violencia que son ejercidas en niños y en adolescentes, y también generar justamente el uso responsable de tecnologías eh, y también el uso responsable de la comunicación a través de diferentes medios. También lo que se busca es garantizar la protección, ¿no? de los derechos de los niños frente al ciberacoso y capacitar a la comunidad, buscar eh, distintos desarrollos de campañas para que se puedan difundir eh, justamente los objetivos, que es brindar información, incluso hasta cómo denunciar ciertos delitos, como son los delitos digitales, que bueno, tienen sus propias características. Importante también sumar, que hay algunas señales en cuanto a nosotros podemos, como adultos, podemos prestar atención para cuando los niños son víctimas de grooming, podemos darnos cuenta, ya sea padres, hermanos mayores, docentes, cualquier personal de salud que esté en contexto con niños, que un cambio repentino en el comportamiento de los chicos no debe corresponder a algo. Si un niño que siempre es alegre, que siempre está bien predispuesto, siempre quiere colaborar en casa, o simplemente es un niño alegre y sin un motivo aparente cambia su comportamiento, está más retraído, empieza a manejarse con conductas de secretismo, incluso con el dispositivo, con la tablet. Es muy común una característica del grooming que los niños agarren el celular o la tablet o la computadora, cualquier elemento tecnológico con el cual se estén comunicando con el agresor y busquen un lugar para hacerlo por separado o busquen un horario donde la familia no está tan alerta. Por ejemplo, a la noche, donde debería estar durmiendo. Bueno, los padres que lamentablemente fueron quienes sus hijos fueron víctimas de grooming,
hilando cabos, por así decirlo, comenzaron a darse cuenta que sí, que efectivamente había ciertos cambios en el comportamiento, por ejemplo, quedarse hasta extremadamente horas tardes, o cuando se tenía que levantar a la escuela, el niño ya estaba con el celular, o lo primero que hacía apenas llegaba de la escuela era cerrar la puerta y conectarse solo o utilizarlo en el baño. También comenzar a tener secretos, no querer contar cómo está, qué hizo, qué estaba viendo en el celular, a qué plataformas accede. Sería como una buena práctica que como padres preguntemos, bueno, por supuesto, más allá de los propios controles parentales, ¿qué te gusta usar? ¿Qué ves? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Conoces a estas personas con las que estás hablando? Siempre de manera cercana, ¿no? No buscando un culpable, sino conocer un poco más cuáles son las prácticas que los chicos usan en el celular, porque de alguna manera hay 6 horas en promedio en nuestro país que los chicos usan el celular, pero ¿haciendo qué? ¿Cuál es la realidad y la dinámica de este delito en países como España? Para hablar de ello, le doy la bienvenida a Javier Amat, director del área de Psicología para Adultos del Orum Center de Cataluña, España, con una experiencia de más de 20 años en el área técnica en nuevas tecnologías. Un placer, Javier, volver a contar contigo y estamos muy interesados en conocer más sobre este tema precisamente desde tu experiencia y desde España. Buenas tardes, ¿se me oye bien, Se Zuli? te oye Sí, perfecto. gracias. Sobre todo agradecerte y agradeceros a ti, Zuli, y a Carlos y a Luzma, volver otra vez a estar aquí con vosotros a Expediente Rojo, porque es un foro que es muy, muy importante y pienso que los intercambios de información que podemos tener son brutales, como ahora he visto, ¿no? En este sentido. Por tanto, agradecido de poder estar aquí con vosotros. Dayana ha hecho una exposición no de 10, de 11 y me suscribo no 99. Si puedo decirte, Dayana, es el 99,99 de lo que lo que has comentado, lo que está sucediendo aquí en el territorio español también, ¿no? O sea, eso también me va a dar paso a que me voy a saltar ciertas cosas que ya iba y Dayana ha explicado muy bien lo que está pasando, tanto allí en Argentina, se puede trasladar aquí en el territorio español. Lo que os voy a hacer ahora es una presentación, si me permitís, que la voy a compartir con vosotros, de una exposición un poco más de datos, también con intervención, para que tengáis una fotografía, no es lo bueno del foro para mí, ¿no? Ver un poco qué es lo que sucede en Argentina, por ejemplo, o en Los Ángeles, o en las otras personas de los expositores que también hay, como Ana, y ver un poco qué es lo que sucede en un sitio para poder comparar y decir, bueno, ¿cómo estamos yendo por aquí? ¿No? Pues entonces, es brutal en ese sentido. Por Muy tanto, bien. muchas gracias. Dayana ya ha hecho una exposición del grooming, no voy a entrar tanto en explicar ciertas cosas, pero sí que me gustaría entrar en ciertos datos que nos ha llamado la atención y nos están llamando la atención aquí en el territorio español, ¿no? Son datos que son del año 94 y 90, perdón, 2024 y 2025 que se han sacado de diferentes fuentes, que podrán ver ustedes que son las fuentes de Save the Children, sentencias españolas, Ministerio de Interior, estudios que ha habido del año 2024 y 2025. El primer punto importante es que el estereotipo de depredador desconocido o pervertido desconocido no es bien así. El agresor típico en el territorio español es una figura que es masculina, primero, del 93 al 96% de los casos. La edad media, que se ha calculado de cuando se han analizado todas las sentencias y las denuncias que ha habido, se nos está moviendo entre 18 y 35 años aproximadamente. Y la franja más común aquí en el territorio español es 18 a 25. Es un español socialmente adaptado, y entonces no suele tener antecedentes penales ni trastornos de salud mental. Por tanto, tiene una funcionan con normalidad en su vida diaria. Que están cerca del menor, es decir, no es que sea un desconocido, sino que en el 30-35% de los casos nos llamó la atención en los estudios que había de Children, que era o bien un monitor o un vecino o un hermano de un amigo o un conocido de un entorno, es decir, un adulto de confianza familiar. Un poco como Diana, perdón, al final de su exposición decía, cuidado dónde dejáis a nuestros hijos, porque podemos pensar que este conocido no es un futuro agresor y entonces podemos encontrarnos alguna sorpresa. Por tanto, no siempre tiene que ser un desconocido, sino que puede estar presente en su vida. Y como también ha dicho muy bien
Dayana, es decir, los agresores no van a uno solo, porque a veces me preguntan, ¿por qué solo van a uno? No, ellos hacen un barrido en diferentes plataformas, como puede ser Roblox y otras plataformas, y hacen un barrido. Y en ese barrido es cuando van captando a las futuras víctimas. No es que vayan a por una, que me dicen, es que van, no, no, hacen un barrido de 100. Y ellos de 100 van cogiendo y van pescando, si me permiten la comparación. Por tanto, lo que sí que se ha detectado también en los estudios y que nos ha llamado la atención es que no suelen, como comentaba también desde Argentina, que me ha gustado lo que ha comentado, es que no suelen ocultar su identidad desde la pandemia. Y es verdad, el perfil falso de ahora la mitad no finge ser menor en este sentido. No, no, ya estoy acabando. A menudo se usa un nombre o real o foto real, pero ¿por qué? Porque se da la sensación de falsa seguridad. ¿De acuerdo? Gracias, Juli. La siguiente. Tácticas, es decir, cómo hay muchas, pero me cogí un modelo que resumen en decir, cómo pueden captar a las víctimas. Primero, como me refiero a mi compañera expositora anterior, buscan el acceso sin levantar sospechas. Un lenguaje cercano, neutro, casual, como aquí hay, eres muy bonita. Empiezan a desarrollar la confianza. ¿De acuerdo? Construyendo como lo que decimos, como una falsa intimidad, ¿no? Halagos, qué bonita que eres, qué bonito que eres, porque, como he dicho anteriormente, no solamente es los niños, las niñas, los niños también, ¿eh? Cuidado. Apoyo afectivo, si les pasa algo, pues les dan un poco de supor emocional, ¿de acuerdo? Y aquí empezamos ya a buscar la satisfacción, el agresor ya busca un poco a poco ya empiezan a hacer, como se comentaba, ciertas peticiones de fotos, vídeos, pues en ropa interior, empieza ya a haber una cierta presión y chantaje, ¿no? Y el otro elemento que entonces, ¿qué hace el depredador en este sentido? Lo saca, intenta aislar a este niño o a esta niña del grupo y es cuando, permítanme que vaya uniendo un poco con Dayana, es cuando ven los cambios de conductas de nuestros hijos, de este niño empiezan a tener unas conductas un poco extrañas o empieza a hablar demasiado, como decía ella, de Pepito, de lo que estaba pasando, ¿no? Cuidado con estos cambios de conducta, pero la idea de que llevará al depredador, ¿de acuerdo? La táctica sobre todo es sacarlo, aislarlo completamente. Y después empiezan a tener un control diario de la víctima, insistencia diaria para mantener el control y avanzar a un encuentro, ¿de acuerdo? O buscar más contenido en ese sentido. Aquí ven las estadísticas desde la confianza, que es el 50%, y cómo distribuyen las tácticas aquí en el territorio español. Y como decía mi compañera de antes, el grooming es una manipulación comunicativa, donde primero lo que buscas es el vínculo emocional, primero van al vínculo, crean la confianza y después van por temas sexuales. La siguiente, si quieres tú. Eh, ¿qué te... No, 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 sí, espera. No, no, los datos estadísticos está bien, ¿eh? Tengo que explicarlos, permíteme. O perfil de víctima, vale, de acuerdo. El perfil de la víctima no es que exista un tipo niño o niña que sea víctima. Cualquiera puede serlo, ¿de acuerdo? Es decir, desde aquí en el territorio español lo que se ha detectado, repito, había como una percepción de que solamente iban a por las figuras femeninas, las niñas, y no, 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 van a por niño y niña. Curiosamente coincide con Argentina en que la edad media de las víctimas empieza a ser ya lo que sería la preadolescencia, 12, 13 añitos. Ya a los 12, 13 años ya empiezan ellos a atacar en ese sentido. Las chicas es algo más representadas, cuando vemos aquí los porcentajes del estudio, las chicas son el 46% y los chicos casi el 54%. Sobre todo varones jóvenes, con menos supervisión digital, son un porcentaje muy alto y muchas veces invisibilizado, ¿no? El 11,5% de las víctimas pueden tener, lo que se detectó en este estudio, también cuidado alguna discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿vale? No solamente van a una población, digamos, funcional, sino que también van a poblaciones con discapacidad. ¿Qué buscan? ¿Cuándo van a buscar? Cuando detectan que en este chico, en esta chica, en este niño, en esta niña, hay una cierta soledad emocional, baja autoestima, puede haber unos conflictos familiares, o fins i tot, o hasta todo puede ser que, como decía también la expositora anterior, el acompañamiento digital o educación afectiva es insuficiente.
En terapia se escucha muchas veces la frase, no sabíamos no sabía si éramos amigos o si yo era importante para él, pensé que si hablaba decepcionaría a mis padres o me daba miedo que dijeran que la culpa era mía. Es muy importante la comunicación, como se está diciendo. Por tanto, el grooming es una manipulación afectiva sofisticada, donde la víctima no consiente, repito, es para que nos quede claro, la víctima no consiente, la víctima es engañada o manipulada por el adulto. Siguiente. Esta ya la hemos visto. No, aquí. No, tampoco. Otra. Perfil, ya la hemos visto. Aquí está. Los datos más recientes que tenemos son del año 2023. Del 24 no he encontrado tantos, para un poco para poder compartirlos con ustedes, ¿no? Pero sí que en el 2023 se registraron casi 5.000 denuncias por ciberdelitos contra menores, de las cuales 1.068 en el territorio español fueron de delitos sexuales online. Estudios recientes muestran que entre el 10 y el 25% de los adolescentes, esto sí que es de 2024, han sufrido algún intento de directo de grooming. Save the Children señala que el 97% de los jóvenes de 18 o 21 años afirma que algún tipo de violencia sexual han tenido durante la adolescencia. Cuidado, ¿eh? Casi el 100% de la gente, nuestra gente joven, afirma que en algún momento algo ha pasado en su adolescencia. Es decir, que 1 de cada 3 menores recibió mensajes de un adulto con intención sexual. Pero hay un tema que se llama cines negros aquí en el territorio español o cifra negra, que es los que no denunciados. Se cree, por lo que hablamos con la policía, que muchos casos no llegan a la policía porque la víctima calla o por culpa de miedo o confusión. Y un dato que desmontó Clichens, el grimo, con lo que os decían ustedes antes, no afecta solo a las niñas, porque antes se pensaba que era, sino que también está afectando tanto a niños como a niñas. Por tanto, cuando hablamos de grooming, hablamos de un fenómeno estructural que es masivo, silencioso y desgraciadamente en crecimiento, como comentaban también en Argentina. Siguiente. ¿Cómo actuar? Es importante un poco de prevención. Es lo porque yo creo que es las cosas más importantes con ellos, el prevenir. Primero de todo, ¿cómo debemos actuar? Esperen que miro cómo voy de tiempo. Bien. Sobre todo, no es incomodar. Hemos de hablar de la sexualidad y, por tanto, se han de proteger, tanto ustedes como los niños y las niñas que nos encontramos delante, como comentaban, delante de las pantallas. Por tanto, hemos de hablar de una forma natural. Hemos de pactar el uso del móvil o de la tablet o del ordenador o la computadora. No cal espiar, pero sí que debemos de acompañar. La idea sería, que también la ha sacado mi compañera anterior, buscar espacios comunes, que en que si tengo la computadora en el salón, pues yo podré ver qué es lo que está sucediendo. Si se van a la habitación, ustedes mismos ya saben que si se va a la habitación, las puertas se cierran y automáticamente ahí no podemos controlar nada directamente, ¿no? Enviar un mensaje clave que pienso que es que si pasa algo en Internet, ven, no te culparé, lo resolveremos juntos. Este mensaje hasta fins i tot puede salvar vidas. Es decir, que no porque pase algo nos lo puedan ocultar, sino que digan, ay, mira, me ha pasado esto y que vengan a explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede también un poco como en Argentina? ¿Qué recursos tenemos actualmente? Tenemos una línea, la línea 017, que es ayuda inmediata y confidencial. Tenemos también la plataforma ISK, IS4K, que trabajamos lo que sería la educación, la prevención, apoyo digital para menores y familiares. Esas dos plataformas están trabajando muy bien. Y después tenemos lo que serían los cuerpos de seguridad aquí en el territorio español, que va desde la Policía Nacional, la Guardia Civil, o en el territorio aquí en Cataluña, que es donde estamos nosotros, que es en Lleida, Cataluña, dentro del territorio español, lo explico siempre, que son los Mossos de Escuadra. Y verán ustedes por qué me paro aquí. Porque los Mossos de Escuadra desarrollaron un proyecto, un dispositivo que se llama el Barnajus. El Barnajus es un término, es una palabra que no es nuestra, ¿de acuerdo? Es un término que viene de Islandia en concreto, de los años 91-92, donde lo que se busca es lo siguiente que os voy a explicar ahora, en la siguiente transparencia. Lo que se busca sobre todo es
no volver a revictimizar a la víctima. ¿Podemos ver el método Barnahus? Gracias. Esto es un dispositivo aquí en el territorio catalán, español, que lo que busca es que la víctima no la vamos a hacer pasar por varias veces, por varios procesos, sino que son 13 centros que desde el 2024 están funcionando, donde lo que se busca es que la víctima ya en un mismo centro, en un ambiente determinado, que es un ambiente familiar, un ambiente acogedor, sensible, pueda ir haciendo las diferentes fases sin que tenga que ir cada vez a diferentes estamentos o instituciones. Es un dispositivo en el cual se hace la entrevista forense adaptada al menor mediante una entrevista especializada y registrada. Los Mossos, que es la policía, analizan entonces allí mismo en esa zona los dispositivos o pruebas digitales, mientras el equipo clínico, que son el terapeuta, el psicólogo, el educador o trabajadora social o el médico forense, están acompañando en todo el mundo, en todo momento al menor para darle un enfoque interdisciplinar y a la vez se le da una intervención inmediata integral, que es lo que les comentaba antes, que es desde el apoyo del psicólogo o la psicóloga al médico, a la parte jurídica para la familia, para que se pueda recuperar y también a la vez para que se pueda acompañar de una forma amable, como se dice aquí, la recuperación de este menor que habrá pasado por una situación traumática, pues con más probabilidad, ¿no? Por tanto, lo que se busca es un enfoque centrado a la protección y no al procedimiento. No nos damos tanto el problema del procedimiento, sino que buscamos el bienestar del menor, minimizando el impacto emocional y agilizando la respuesta hacia el ciberacoso o el grooming. Marca un punto de inflexión. Cataluña adapta este modelo de Barnahus, como les he comentado, para proteger menores a las víctimas. Es un modelo que viene de Islandia. Disculpen, que tengo que pensar. Es Islandia y lo traemos hacia aquí en el año 2024. No es nuestro, lo hemos adaptado, pero no es nuestro. Y me falta, ya finalizo, 13 ideas esenciales para proteger los menores de grooming y de la violencia sexual digital. Esto ha salido ya anteriormente y seguro que mi compañera Ana también lo vamos a repetir. Pero permíteme, Ana, yo lo repito, pero pienso que ha de quedar muy claro de cara a nuestros, en este caso, a las personas que nos están viendo, ¿no? Es decir, los jóvenes, aquí en el territorio español, el 98% de los jóvenes han sufrido en algún momento, de 18 a 21 años, esa violencia sexual. El grooming empieza con un afecto, no con sexo. Repito, no van directamente, sino que van a manipular la situación y, por tanto, crear un caldo de confianza entre la víctima y el agresor. El agresor suele ser un adulto normal. Repito, no tiene por qué tener salud mental y disfuncionalidades, sino que a veces aparentemente son personas funcionales. La edad, ya lo hemos comentado, se nos mueve entre 18 y 35 años, español y cercano, ¿de acuerdo? Las víctimas buscan el afecto, no el sexo, ¿vale? En relación a lo que comentábamos antes, ¿no? Baja autoestima, puede ser que esté pasando un mal momento este preadolescente nuestro, ¿de acuerdo? Y 1 de cada 5 ha podido sufrir deepfakes o sexuales. Los chicos también son víctimas, no solo las chicas, como me comentaba antes. La culpa, repito, eso sí que me gustaría que quedara claro, la culpa nunca es del menor, nunca. El silencio no nos va bien, es una complicidad para el agresor y lo que podemos hacer como recomendaciones, que también lo ha comentado anteriormente, por eso decía que suscribo lo que decía Dayana, las normas digitales reducen, es decir, pactamos normas digitales y pueden, por ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Poniendo controles parentales. Hay muchos en el mercado. Aquí en el territorio español uno que está funcionando mucho es el custodio. Pero sí que tengo que comentar que el custodio a veces nuestros adolescentes van a la charcha, a YouTube, y hay otra gente que explica cómo hackear el custodio. Pero bueno, dentro de esto podemos un poco proteger a nuestros adolescentes, al menos de una forma mínima, a los agresores. Y finalmente,
tres elementos muy importantes. Hablar protege, pedir ayuda contra el abuso nos ayuda y por eso podemos cortar al abusador en ese sentido y desvincularlo. La tecnología no educa, pero sí que educan los vínculos, el apego, la confianza que podemos generar con nuestros jóvenes y la confianza es la primera herramienta en la seguridad digital. Por tanto, el mensaje clave ya lo ven aquí ustedes. Si te pasa algo, que es lo que decimos nosotros a nuestros jóvenes, ven en Internet, ven y no te culparé. Muchas gracias, Zuli, por el tiempo de estar con vosotros y por haber podido compartir un poco desde lo que pasa desde el territorio español catalán con todos ustedes. Que ya vemos, y ya por curiosidad, una de las conclusiones que ya saco es que veo que ya tenemos similitudes ya con Argentina, ya solo de empezar. Sin duda, sin duda. Javier, muchísimas, muchísimas gracias. Un placer contar contigo de nueva cuenta en este espacio. Pues pasemos con nuestra próxima invitada y ya la conocen muchos de ustedes. Es Ana Paola Ruiz, politóloga, con más de 20 años de experiencia en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Actualmente es directora de promoción en Fundación Freedom, una asociación civil mexicana que previene y combate la explotación sexual infantil. Muchas, muchas gracias, Ana Paola. Bienvenida nuevamente a este espacio. Un placer contar contigo. Adelante. Muchísimas gracias, Zuli. Gracias a todas y a todos por estar conectados el día de hoy. Voy a intentar no duplicar, sino complementar lo más posible las grandes exposiciones que ya han tenido mis dos compañeros previos a mí. Pero bueno, para seguir complementando la información que tenemos y que hemos aprendido y escuchado el día de hoy acerca de cómo se ve el grooming y qué podemos hacer para abordarlo desde diferentes sectores de la población. Como dijo Zuli, soy parte de Fundación Freedom, que justamente nos dedicamos a prevenir la violencia sexual infantil en diferentes medios. Y pues aquí estamos hablando de uno de los principales medios que estamos viendo ahorita, nos está dando el tema del grooming, que es en medios digitales. Entonces, bueno, ya me voy a saltar esta definición porque ya la definieron muy bien, sobre todo Dayana, acerca de qué es el grooming y hablar un poco acerca de cuál es el problema que estamos viendo, ¿no? Y es un problema universal, ¿no? Que quizás vemos diferentes facetas, tanto en México como Argentina, como en España, pero en Estados Unidos, pero pues tienen grandes similitudes, ¿no? Y el problema que estamos viendo, que está colocando a niñas, niños, adolescentes en una situación de vulnerabilidad es que hay una gran cantidad de niñas y niños jugando y conviviendo y socializando en línea, la mayoría de ellos sin acompañamiento parental, en dispositivos que no están configurados para su edad, no tienen ningún tipo de filtro, no tienen controles parentales, están en aplicaciones que no son aptos o juegos que no son aptos para su edad o etapa de desarrollo y muchas veces están navegando sin información sobre focos rojos. Entonces estamos colocando a la infancia y a la adolescencia en sitios que no son aptos para ellos y además sin información acerca de qué podrían encontrarse ahí y qué hacer si se encuentran en una situación de riesgo. Y pues esto, como decíamos, ¿no? Está colocando a la infancia en una situación de particular vulnerabilidad, aunque todos somos vulnerables. Las niñas y niños son particularmente vulnerables. ¿Por qué? Porque son seres dependientes, ¿no? Porque confían fácilmente, porque justamente cuando tienen poco acompañamiento y poca información, pueden creer muy fácilmente que la otra persona es una niña, es un niño, es un amigo, es una amiga, que está genuinamente interesada en ellos, que no entienden acerca de la malicia o de cómo se ve, cómo funciona el grooming. Entonces, cuando empiezan a colocarse en esta situación, no identifican, ¿no? Lo que está sucediendo. Su autoestima está en construcción, entonces a veces no tienen las herramientas emocionales o del lenguaje para poner un límite. Y son, pues, por esto muy fáciles de manipular, ¿no? Y desafortunadamente también quiero hablar de un tema importante, es que hay una demanda importante, y voy a hablar de la pornografía en unos momentos, pero para el material de abuso sexual infantil, es decir, fotos y videos sexuales de niñas y niños. Entonces, hay una demanda importante a nivel mundial, ¿no? Por este tipo de material. Entonces, esto se da mucho, ¿no? Que se le solicitan fotos y videos sexuales a niñas y niños a través de un proceso de grooming para entonces ser vendidos, intercambiados o incluso colocados en páginas pornográficas. ¿Y en dónde sucede el grooming? Como ya lo mencionaron, en redes sociales, en videojuegos, en servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram y otros servicios de mensajería. Y pues, ¿cómo se ve el grooming? De nuevo, no quiero ser muy repetitiva, pero es un proceso que se ve pues de diferentes formas, pero básicamente se aprovecha
de la información de la vida de una niña, un niño, tomando en cuenta sus gustos, sus intereses, sus miedos, sus vulnerabilidades. Y incluye justo esto, un acercamiento a un niño o niña. Es un proceso en donde se gana su confianza, como decía Dayana, puede tomar desde 5 minutos hasta años. Satisfacen una necesidad, ya sea emocional, material, de socialización. Y esto incluso puede verse como una amistad real y genuina, ¿no? Así empiezan, pues, muchas de nuestras amistades. Hay un acercamiento, hay una conexión, se satisfacen necesidades emocionales, ¿no? Entonces, por eso ahorita que decía Javier que muchas veces una persona conocida, precisamente, ¿no? Ya no es esta persona desconocida. Muchas veces el grooming viene de una persona que ya se ganó nuestra confianza, que ya es nuestro amigo, que ya es nuestra amiga, incluso puede ser nuestro novia o nuestra novio, ¿no? O sea, ya es alguien que se ha ganado incluso un amor de nuestra parte. Entonces, estas frases que decíamos de cuidado con los desconocidos, ya en el Internet realmente socializamos mucho con personas que ya no son desconocidos, que son gente cercana, que puede ser que conozcamos en la vida real o que solamente conocemos en la vida digital, pero no son desconocidos. Y entonces, justamente, pues tenemos que enseñar como parte de una estrategia de prevención cómo se ven los focos rojos, ¿no? Quizás es una amistad o un noviazgo que empezó de forma relativamente saludable, pero cómo se empieza a ver cuando se empiezan a presentar estos focos rojos, ¿no? Hay un aislamiento de la víctima con ciertas ideas como nadie te entiende como yo, somos tuyo contra el mundo, me estoy enamorando de ti, tus papás no te entienden. O sea, empieza a haber un aislamiento de la víctima, de su red de apoyo o de sus personas cercanas para empezar a hacer este enganche emocional, ¿no? Se empieza a sexualizar la relación, empiezan a preguntar cosas como, ¿alguna vez has tomado una foto sin ropa? Yo te puedo mandar una primero, ¿te va a gustar? En fin, empiezan a escalar las peticiones acerca del envío de material sexual o incluso, como decía Dayana, de un encuentro sexual físico, y se acompaña también, ya que se haya enviado este material, de manipulación y control. Si no me mandas una foto o un video, le voy a decir a tus papás, lo voy a publicar en tus redes, se lo voy a mandar a tus amigos, en fin, se hacen una serie de amenazas y entonces es un círculo muy complejo, en una situación muy compleja, que lleva a niñas y niños a estar en una situación de alto riesgo que ha llevado a situaciones muy trágicas, como el suicidio, como ideación suicida o incluso autolesiones. Entonces, bueno, sí hay algunas frases que podemos identificar que son focos rojos, ¿no? Y que tenemos que enseñar a las niñas y niños que están ya socializando o viviendo en línea, que se las aprendan, ¿no? Y que puedan identificar fácilmente y nombrarlas como quizás una situación de riesgo, ¿no? Muchas veces preguntan si hay un adulto cerca, perdón, que esté vigilando a ese niño o niña, preguntando, ¿está solo, está sola? Haciendo estas preguntas como para aislarlos y hacerlos sentir que nadie los entiende como ellos, ¿no? Como nadie te entiende como yo, o tus papás no te quieren como yo, somos tuyo contra el mundo. Empiezan a sacar la conversación de un lugar más público, como por ejemplo un videojuego o una red social, a un teléfono, un WhatsApp, un Telegram, que es mucho más privado, ¿no? Entonces preguntan, ¿no? ¿Tienes un teléfono? Hablemos por ahí, ¿tienes WhatsApp? Chateemos por ahí. La frase que todo niño debe saber de no le digas a tus papás, ¿no? Debe ser un foco rojo, ¿no? Cuando alguien les está pidiendo que tengan un secreto o que estén guardando información que los hace sentir incómodos, es importante. Y justamente, pues, estas otras frases que los ayudan a saber que, pues, están empezando a sexualizar la relación, ¿no? Cuando ya empiezan a pedir material íntimo, material sexual o las amenazas, ¿no? Si no me mandas una foto voy a lastimar a tu familia. Y pues bueno, como decíamos, esto se da en redes sociales, en redes de contenido, como todas las que vemos aquí. No sé si ustedes saben, pero bueno, las redes sociales establecen ellas mismas un mínimo de edad requerida, por lo menos en México. La mayoría de estos son de 13 años para tener un perfil, pero como bien sabemos, no hay ningún mecanismo de verificación de edad, eh, más que decir tu año de nacimiento. Entonces, pues hay muchos niñas y niños menores de 13 años que están en estas plataformas que no son para niños, ¿no? Y justamente, pues los depredadores se dedican, como bien decían mis compañeros, a identificar, porque son fáciles de identificar por muchas razones, por el tono de sus conversaciones, por las fotos que suben, por la información que publican, en fin, quiénes son niñas y niños, ¿no? Y se dedican precisamente a buscarlos, a entablar una relación con ellos y posteriormente a sexualizar esta relación y abusar de ellos sexualmente. Entonces, es importante que sepamos en dónde está sucediendo esto y educar tanto a los cuidadores como a las niñas y los adolescentes de qué sucede en estas redes sociales cuando ya tengan acceso a ellas. Lo mismo pasa con videojuegos. Hay videojuegos que son para niños pequeños, adolescentes y pues para mayores de edad. Pero lo importante aquí a saber es que los videojuegos que aquí están catalogados como de 10 a 12 años ya son juegos multiplayer, o sea, ya tienen conexión a internet y las niñas y niños
pueden chatear con otros jugadores. Es más, muchísimas familias nos dicen, no, pues mi hijo no tiene redes sociales, pero está en Roblox. Son niños de 8 años que ya están jugando Minecraft, ya están en Roblox, que están en estas plataformas con chats. Entonces, es bien importante que sepamos que esto funciona exactamente igual como una red social, ¿no? Y se trata aquí de criar digitalmente a estos niños que están ahí para que sepan identificar focos rojos, para que sepan cuidar su información personal y sobre todo sus partes privadas también en Internet. En México, por ejemplo, hemos encontrado que los chats de los videojuegos se han utilizado para muchísimas cosas, desde obtener imágenes íntimas a través del grooming, reclutar para actividades ilegales, robo de datos, venta de droga, incluso para enganchar para la trata sexual infantil. Aquí hay algunas de las noticias, tanto en México como en Estados Unidos, estoy segura que en todo el mundo, en donde muchas plataformas, pero sobre todo Roblox y Free Fire en México, son las que principalmente se usan en temas de grooming y explotación sexual infantil. Eh, y pues bueno, que es importante que sepamos como sociedad que aquí estos son focos rojos y qué podemos hacer nosotros para educar a los niños que están en las plataformas para un autocuidado y un uso seguro del Internet. ¿Cómo funciona específicamente en videojuegos que hemos descubierto? Bueno, son juegos, como les decía, con conexión a Internet. Se establece una relación a través del chat público y se ofrece justamente el grooming en videojuegos, se ve como un jugador que nos está ayudando a subir de nivel, que nos compran, como decían también, me parece que Javier nos comentaba, ¿no? De este tema de nos ofrecen monedas o nos ofrecen regalos o skins que no podríamos nosotros comprar, ¿no? Nos enseñan trucos, nos ayudan a formar parte de un clan, se gana nuestra confianza en el juego y posteriormente se traslada esta conversación a un chat privado como un teléfono, un servicio de mensajería y se empieza a sexualizar la relación. Y creo que es un tema bien importante de hablar aquí es, ya que empieza este intercambio de imágenes sexuales, empieza un tema que conocemos como sextorsión, ¿no? Que es la amenaza de difundir estas imágenes a fin de ganar ya sea un encuentro sexual físico, más videos o más imágenes o incluso dinero. ¿No? Y un tema que estamos viendo de forma importante en el tema de sextorsión es que ya no nada más son niñas, sino está creciendo de una forma muy importante las víctimas que son niños, sobre todo preadolescentes y adolescentes. Y un nuevo modus operandi que estamos viendo en el tema de grooming y sextorsión es que son niños que son agregados por una niña guapa de su edad, que muchas veces ha agregado niños en su círculo social, entonces piensa que es alguien cercano o conocido, quizás no la conoce físicamente, pero si tiene al amigo o al equipo de básquet o al equipo de fútbol, pues es alguien que debe estar en su círculo social. Ella envía primero una foto íntima para romper el hielo, pide una foto de regreso y ya que el niño manda la foto, empieza la extorsión. Y muchas veces solicitan un pago a través de tarjetas electrónicas, gift cards, criptomonedas, en fin, a cambio de no enviar o circular este material íntimo, ¿no? Y también, como decía Javier, pues se amenaza también ya sobre las fotos que enviaron, crear más deepfakes, ¿no? Es decir, pues ya no me mandas más, pero yo con esto puedo crear muchísimas más fotos sexuales del niño o la niña. Y hay muchos casos, sobre todo en niños, que ha llevado a el suicidio, al pérdida de la vida. Aquí tenemos un caso muy conocido de Estados Unidos de Jordan DeMay, que precisamente tomó su vida después de haber sido extorsionado por un perfil de niña, que no era una niña, era un hombre mayor. En fin, y esto es algo que estamos viendo de forma importante, una de las nuevas tendencias que estamos viendo y que nos lleva también al tema de la pornografía, ¿no? Muchas de estas fotos que se obtienen a través del grooming y a través de la sextorsión, muchas veces son subidas a páginas pornográficas. Y un poco para hablar acerca de cómo funcionan estas páginas pornográficas, les hago aquí un screenshot. Las páginas pornográficas funcionan un poco como YouTube. Tú te registras, no tienes que comprobar ni tu edad, ni quién eres, ni si el contenido que tú estás subiendo es tuyo, ni si tiene el consentimiento de las personas que salen ahí. Subes las imágenes o el video, generas tráfico y monetizas, ¿no? Esto, ¿en qué problemáticas ha derivado? Que cualquier usuario puede subir cualquier foto o video. La plataforma no verifica ni la edad ni el consentimiento de las personas que salen ahí y entonces empiezan a monetizar y a lucrar muchas veces con contenido sexual sin el consentimiento de las personas que salen ahí. Hay muchísimo material de violaciones, de abuso sexual, muchas fotos y videos de niñas y niños menores de edad y cómo precisamente monetizan con el contenido.
A veces los videos más transgresores con niños y niñas más chiquitas son los que generan más views. Entonces es bien importante que no normalicemos el tema del material de abuso sexual infantil, que no normalicemos este tipo de contenido en plataformas pornográficas. Son las plataformas que más lucran con la explotación y el abuso sexual infantil. Es importante saber hasta dónde pueden llegar las fotos y los videos que mandan un niño o una niña que quizás está en su cuarto, que quizás no tiene idea del alcance de lo que está enviando, ¿no? De lo que le están pidiendo. Entonces, bueno, para concluir, nosotros trabajamos muchísimo en temas de prevención, justamente con cuidadores y familias, y hablamos de dos elementos en particular que tenemos que estar implementando para prevenir el grooming y otros temas de violencia sexual digital. La primera es la crianza digital, que tiene que ir acompañada con contextos digitales seguros. Entonces, en crianza digital, ¿qué platicamos? O sea, decimos que es muy importante en familia brindar acompañamiento continuo. Ahorita Javier decía que el vínculo es el mayor factor protector y nosotros lo sostenemos también. Nada es más importante que tener un cuidador cerca acompañando la vida digital de su hijo o hija, establecer reglas y hábitos saludables y claros para toda la familia, hablar sobre riesgos digitales. Muchas familias piensan que van a espantar o traumar a sus hijos cuando hablan de estas cosas, pero es como enseñarles a cruzar la calle, explicarles cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, cómo se pueden cuidar, qué temas tienen que tomar en cuenta, cómo identificar focos rojos. Encontrar espacios de conexión digital también para que los adultos y cuidadores entiendan el mundo digital de sus hijos, en dónde están, cómo funcionan los videojuegos, cómo funcionan las aplicaciones, los servicios de mensajería. Muchas veces dejamos que nuestros hijos estén en lugares que no conocemos y que no entendemos los riesgos. Entonces es bien importante que nosotros nos conectemos junto con ellos a sus espacios y construir una relación de confianza y comunicación profunda para que se sientan también seguros de acudir a nosotros si están en una situación de riesgo, ¿no? Bien importante también invitar a los cuidadores a buscar aplicaciones y juegos para la edad de sus hijos, o sea, que de verdad entiendan por qué están hechas las clasificaciones, qué implican los juegos para niños mayores de edad, no nada más en temas de conexión a internet, pero exposición a contenido no apropiado para la edad. Enseñar las etapas del grooming para que el niño pueda identificar y nombrar las situaciones que está viviendo. Enseñarle a no ceder ante las amenazas. Muchas veces lo hacen para que la amenaza se detenga, pero muchas veces cuando envían información, envían material, envían fotos, videos, no nada más no ayuda a que cedan, sino que vienen más amenazas, ¿no? Ayudarlos a identificar su adulto de confianza, que es quién es esa persona que lo puede ayudar en un momento, en una situación de riesgo, y escuchar su semáforo corporal para identificar situaciones que los hagan sentir incómodos. Ahora, eso en tema de crianza digital que tiene forzosamente que ser acompañado por la creación de contextos digitales seguros, es decir, cómo configuramos un dispositivo para que una niña o niña pueda navegar seguro en Internet. Ahora, eso no hay ninguna plataforma ni configuración 100% segura, siempre tiene que haber un vínculo y un cuidador presente y activo en la vida digital del niño, pero las configuraciones nos ayudan muchísimo, nos ayudan a monitorear, a filtrar, incluso a administrar el tiempo que los niños están en pantalla, porque justamente no se trata de que los niños no tengan una vida digital, sino que tengan una vida digital segura, ¿no? Y lo primero que nosotros enseñamos a los cuidadores es crear una cuenta para niños, porque muchas veces los niños están navegando en un dispositivo que está configurado para un adulto, ¿no? O usando la cuenta del adulto. Entonces pueden hacer compras, pueden hacer descargas, pueden hablar con quien sea. Entonces aquí la idea es que el adulto cree una cuenta para niños y que inicie sesión en el dispositivo del niño con esa cuenta. De esa forma van a estar vinculados y pueden crear un espacio un poco más seguro en el mundo digital. Eso se puede hacer en diferentes dispositivos, tanto de Apple como Android, ¿no? Aquí dejo algunos ejemplos. También se puede hacer en videojuegos, ¿no? Se puede establecer si puede tener contacto con otros jugadores o no, si pueden hacer descargas, si pueden hacer compras, cuánto tiempo pueden pasar en línea, etcétera. Incluso también con diferentes aplicaciones. Entonces, aquí la invitación siempre es que los cuidadores estén muy presentes y creando estos contextos digitales seguros, recordando siempre también que el daño virtual es real, o sea, aunque pase una plataforma digital, los efectos y los impactos en la vida física, mental y emocional de las niñas y niños es muy real y tiene un impacto muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo o hija, un niño a nuestro alrededor es víctima? Siempre responder con calma y empatía, lo decían ahorita, el niño o la niña es una víctima, no es su culpa. Entonces no los podemos culpar, más bien tenemos que responder nosotros desde un lugar de protección y de cuidado. No borrar información. Nosotros trabajamos mucho con la policía cibernética aquí en México, entonces quizás el primer impulso es borrar, eliminar, bloquear, pero lo que tenemos que hacer es registrar toda la información de la situación de grooming o acoso o abuso sexual en línea, registrar nombres de usuario, no comunicarse con el agresor, pero detectar todas las
pues todas las fotos, todas las conversaciones que se tuvieron y denunciar tanto ante las autoridades de la plataforma, así como las autoridades del país. Nosotros tenemos varias. Aquí les dejo algunos ejemplos, pero bueno, tenemos el Centro de Atención Ciudadana, que es del Gobierno de México, tenemos una línea nacional contra la trata de personas, entonces ahí ofrecen asesoría gratuita, tanto jurídica como psicológica. Hay una plataforma muy interesante en México, que me parece que también la tienen en Argentina, no se llama así, pero es algo similar, y en Colombia, se llama Te Protejo México. Es una plataforma en donde tú puedes reportar de forma anónima y gratuita cualquier material de abuso sexual infantil, es decir, foto o video que se haya subido a una plataforma en Internet, y ellos trabajan con Interpol para eliminarla. Esto trae muchísima paz a la víctima y a sus familias. Y finalmente, nada más les quiero platicar rapidísimo de Freedom Squad. Nosotros en Fundación Freedom armamos un equipo de creadores de contenido que son gamers, que son jóvenes, que conocen el mundo digital y que ayudan a ser nuestro interlocutor con las poblaciones más jóvenes acerca de cómo cuidarse en línea, cómo identificar riesgos, cómo jugar de forma segura y cómo disfrutar el mundo digital, pero al mismo tiempo ser conscientes y hacer un uso responsable de las tecnologías. Les dejo aquí este código QR. Tenemos un podcast donde hablamos con ellos acerca de diferentes consejos, tanto para cuidadores como para niñas, niños y adolescentes, acerca de estos temas. Entonces, muchísimas gracias, Zuli, y a todas y a todos por su tiempo. Me quedo aquí para cualquier duda o pregunta.